revelado viudo apache oculto, fingió ser pobre y encontró inesperadamente amor verdadero. Mateo se despertó como cada mañana antes del amanecer. El aire fresco le calaba los huesos. La luz del sol aún no había desnudado a las montañas, y el pueblo yacía en silencio. Sin embargo, en su corazón, la tormenta seguía rugiendo. A los 40 años, un hombre hecho y derecho había aprendido a ocultar su verdadero yo tras una fachada de humildad y penuria. Después de perder a su amada esposa, la tristeza se convirtió en su compañera constante, y su decisión de aparentar pobreza era un refugio de dolor. La idea de compartir su legado familiar, sus tierras fértiles, su conocimiento ancestral sobre hierbas curativas, se volvió desalentadora ante los ojos críticos del mundo. Mateo se sentó, y mientras preparaba su puesto en el mercado, las memorias de su esposa lo asaltaron. Su risa era como el canto de los pájaros en la mañana, pero ahora solo quedaban ecos. Cada vez que un puñado de vecinos le miraba con curiosidad y desdén, la angustia lo invadía. ¿Qué dirían si supieran que su familia era de renombre, que sus habilidades curativas eran suficientes para transformar vidas, pero él decidía ocultarlas? El miedo a ser juzgado anudaba su garganta, y cada año sin ella diluía su espíritu. Cuando Sofía llegó al pueblo, un rayo de luz atravesó la sombra que había llenado su vida. La maestra, con su sonrisa fulgurante y su energía contagiosa, iluminó su mundo gris. Sin embargo, el amor que comenzó a germinar en su corazón era como un fuego en medio de una tormenta. Mateo luchaba entre los deseos de acercarse a ella y el temor de que sus secretos salieran a la superficie. A medida que conversaban, la risa de Sofía despertaba en él lo que había creído perdido. Pero su dilema era tan profundo como el fondo de las tierras que llamaba hogar. Si ella descubría la verdad, ¿cómo podría ella amarlo sin cuestionarse su integridad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el día se desvanecía y los colores del atardecer pintaban el cielo, Mateo sintió que las tensiones aumentaban. La mirada curiosa de la comunidad se intensificaba. Una sombra de preocupación se cernía sobre él. Sabía que su hogar familiar estaba en peligro. El desarrollo de tierras que prometían un ingreso millonario se cernía como un lobo hambriento sobre su legado. Cada latido de su corazón resonaba con la pregunta que lo atormentaba. ¿Pelearía por lo que una vez fue su hogar, arriesgando la vida que había comenzado a reconstruir junto a Sofía? ¿O se dejaría llevar por el miedo a ser descubierto? La lucha interna se intensificaba. En su mente, el eco de su difunta esposa pronunciaba palabras de aliento, mientras que el juicio de la comunidad lo estrangulaba. Cada decisión que debía tomar aumentaba la presión. El futuro de su relación se balanceaba sobre un hilo tan delgado como la esperanza de un nuevo amanecer. Mateo cerró los ojos, ansiando respuestas mientras las estrellas aparecían en la noche. La brisa suave traía consigo la fragancia de las hierbas que tanto amaba, recordándole que, a pesar de todo, sus raíces seguían allí, latentes. ¿Podría encontrar una manera de reconciliar su pasado y su amor presente? La incertidumbre lo mantenía despierto, pensando en cómo todo podría cambiar de un momento a otro. El rumor del peligro inminente crecía como un fuego forestal,
consumiendo los espacios de tranquilidad que Mateo había logrado sobrellevar en su vida. Las tierras que heredó de su familia estaban en el punto de mira. La oferta de los desarrolladores, alentada por el deseo de construir un complejo turístico, resultaba cada vez más tentadora para algunos de sus antiguos vecinos. La codicia y la ambición traicionaron la historia que él amaba. Esa noche, más allá de las estrellas, se gestaron decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. Mateo había decidido que era el momento de actuar. La angustia que sentía lo instó a reevaluar su futuro. No podía permitir que su legado cayera en manos ajenas. Optó por prepararse. Durante horas revisó documentos antiguos que guardaban la historia de su familia, reflexionando sobre el vasto conocimiento que había heredado y que, hasta ahora, había mantenido oculto. Las hierbas curativas, que alguna vez parecieron ser solo un refugio, eran ahora su cadena a la tierra, su conexión con el pasado. Con cada hoja que leía, con cada relato que revivía, su determinación creció. Mateo sabía que no solo debía luchar por su hogar, sino también enfrentar el miedo que lo había mantenido ciegamente atrapado en un caparazón de vulnerabilidad. En algún lugar profundo dentro de él, una chispa comenzó a encenderse y el reflejo de Sofía, su risa y su luz, lo impulsó a romper las cadenas que lo mantenían prisionero. Al amanecer, tomó una decisión. Impulsado por el deseo de proteger su hogar y de ser el hombre que Sofía necesitaba, se dirigió a la escuela donde ella enseñaba. Aunque el miedo aún chorreaba por sus venas, el impulso de compartir su verdad era aún más fuerte. Cada paso hacia la escuela resonaba como un tambor que marcaba el ritmo de su renacer. Cuando llegó, encontró a Sofía rodeada de niños que se maravillaban de las historias que les contaba. Ella lo vio y dejó de hablar. Sus ojos destilaban preocupación y curiosidad. Mateo sintió que la honestidad debía fluir como el agua de un manantial. Junto a ella, el peso de las expectativas de la comunidad cargaba sobre su pecho. Sofía, comenzó, su voz firme pero temblorosa. Necesito hablar contigo de algo importante. Los niños se dispersaron, dejando un espacio a Mateo en el que podía hablar con sinceridad. Las palabras fueron atorándose en su garganta, pero sabía que ya era tarde para dar marcha atrás. La verdad es que no soy quien aparento ser. Mis tierras, mi historia. Hay tanto que no te he contado. Los ojos de Sofía se suavizaron, y él sintió el miedo aplastarlo. Cada segundo podía desviar su nueva oportunidad. Le reveló su linaje, su arraigo, y cómo, hasta ese momento, había vivido en la penumbra del miedo y de la culpa. Sofía lo escuchó con atención, y cuando él terminó, el silencio se espació entre ellos, pesado y electrizante. En su rostro había una mezcla de sorpresa y entendimiento profundo. Mateo, dijo finalmente, hay tanto que aún podemos construir juntos. Su respuesta lo tomó por sorpresa. Sin embargo, el hilo de la conexión entre ellos iba más allá de los secretos al aire. Él había comenzado a despojarse del temor, y ella había abierto un nuevo camino. Mientras la conversación continuaba, la idea de pelear por sus tierras y su legado comenzaba a solidificarse en su mente. No solo era un hombre que arriesgaba la pérdida de su hogar, ahora se convertía en el defensor de su historia, de su identidad. El futuro había cambiado abruptamente esa mañana, pero mientras hablaban, una sombra se alzaba en la distancia. Un grupo de hombres, algunos de ellos antiguos amigos, se acercaban al salón de clases, evidenciando descontento. Mateo sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y esta vez no podía permitir que el miedo le robara el impulso que había ganado. La batalla por su hogar estaba a punto de comenzar, y debía estar listo para defender lo que realmente le pertenecía.
podría aferrarse a su nueva vida mientras lidiaba con los fantasmas de su pasado. Mateo observó a los hombres acercarse, sus rostros conocidos plagados de desconfianza. No eran solo amigos, eran parte de un pasado que había intentado olvidar. La brisa suave parecía traicionar su corazón agitado, recordándole que lo que estaba en juego era más que un simple terreno. Era su identidad, su familia, su historia y ahora también su conexión con Sofía. Con el discurso aún fresco en su mente, Mateo notó que Sofía se mantenía a su lado. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Cada paso que los hombres daban hacia ellos, cada expresión de su comunidad, era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Era inevitable que tuvieran preguntas, inquietudes y posiblemente un deseo de mantener la orden en el statu quo. «Estoy listo», pensó Mateo, aunque la adrenalina recorriera su cuerpo como un rayo. En aquel momento comprendió que no podía seguir escondiéndose más. Abrazar su verdad significaba también aceptar la furia de aquellos que tal vez se sentirían traicionados por su revelación. Mientras los hombres llegaron a pocos metros, Mateo sintió la determinación crecer dentro de él. Quizá era el amor por su hogar, o el deseo de ser finalmente honesto, lo que avivaba su coraje. Era el momento de dejar de lado las sombras de su pasado. «¿Qué estás haciendo aquí, Mateo?», preguntó un viejo conocido, Miguel, cuya mirada era una mezcla de sorpresa y acusación. La voz de Miguel sonó como un eco de sus propios miedos, resaltando las inseguridades que había llevado consigo durante demasiado tiempo. «Vine a hablar con Sofía sobre el legado que tengo en estas tierras», respondió Mateo, sintiendo cómo sus palabras volaban a la intemperie. «No quiero que se pierdan en las manos de quienes no entienden su valor». Las palabras cayeron en el aire pesado. Mateo podía percibir el escepticismo que cernía en el rostro de los hombres que alguna vez lo consideraron uno de ellos. «Tú siempre has sido diferente», murmuró uno más al fondo, retorciendo la verdad de lo que eran las expectativas y la realidad que él había intentado construir. El diálogo continuó en un tira y afloja, donde los hombres cuestionaban sus decisiones y Mateo, impulsado por una mezcla de deseo y desafío, defendía su nueva perspectiva. La lucha no solo era externa, era interna, donde nuevas fuerzas se enfrentaban contra el miedo y el arrepentimiento. Las palabras de Sofía resonaban en su interior cada vez que miraba su rostro, reflejando la fe que ella había puesto sobre él. La conexión que habían creado lo empujaba a enfrentarse a sus antiguos amigos y a demostrar que era capaz de ser el hombre que ellos necesitaban ver, un hombre íntegro y comprometido. Mientras el sol empezaba a hundirse en el horizonte, un nuevo conflicto se cernía. Sabía que la verdadera batalla no era solo con aquellos hombres, también se libraba dentro de él. La vulnerabilidad que había escondido tanto tiempo comenzaba a salir a la superficie, poniendo en tela de juicio su propia valía. De repente, Miguel habló de nuevo, su voz más decisiva. «¿Qué pasará si perdes? ¿Qué si tus miedos son ciertos y no puedes llegar a ser lo que sueñas?» Mateo sentía sus palabras como un golpe. Esa duda, ese miedo, le guiñaba desde el fondo, pero en lugar de retirarse, un destello de resistencia se encendió en su interior. «Si no lucho, lo perderé todo de todos modos», contestó con firmeza. Así, mientras la oscuridad se instalaba, Mateo se convirtió en el defensor de su legado, impulsado por su crecimiento personal y el deseo de convertirse en el hombre que su historia siempre mereció. Sin embargo, sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Un resplandor de determinación aún lo envolvía, pero la confrontación no solo lo retaría a luchar por su hogar, sino también a descubrir quién era realmente. Era el momento de decidir si se escondería detrás de las esperanzas desvanecidas o tomaría el control total de su narrativa.
La clave estaba en una elección que marcaría su futuro y lo conectaría más profundamente con Sofía. Podría encontrar la fuerza interna para confrontar sus miedos, o se perdería en la lucha antes de haber contendido. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no eran solo los hombres frente a él, sino el enemigo más letal que había enfrentado, su propia percepción de él mismo. Mateo sintió como el peso de las palabras de Miguel se cernía sobre él como un oscuro presagio. La aprobación que anhelaba de aquellos hombres, que alguna vez fueran sus amigos, parecía escurrirse entre sus dedos. Pero ahora la lucha no era solo por el respeto o la validación, era su identidad la que estaba en juego. Mientras su mente giraba frenéticamente, recordó el aliento constante de la montaña que lo rodeaba, su testigo silencioso durante años de incertidumbres. Esa tierra no solo era un símbolo de su pasado, sino también un campo de batalla personal donde sus aspiraciones se enfrentaban a sus miedos más profundos. La idea de perder la tierra lo llenaba de pavor, pero aún más aterrador era la posibilidad de perderse a sí mismo en el proceso. El murmullo de la conversación entre los hombres le llegó como ecos distantes. Las dudas sobre su esencia misma comenzaban a cobrar vida. ¿Quién eres realmente, Mateo?, se cuestionó internamente, tratando de encontrar respuestas en medio de la tormenta de emociones. Sabía que debía confrontar no solo a Miguel, sino también los fantasmas que lo acompañaban desde su infancia, aquellos que le habían enseñado a no creer en su propia voz. La energía en el aire cambió. Sofía, notando el conflicto interno que arrebujaba en el pecho de Mateo, tomó su mano. Ese simple gesto lo ancló. Su mirada, empática y llena de confianza, le recordó que no estaba solo en esta lucha. En ese instante, Mateo se dio cuenta de que su batalla también era por ella y por el futuro que juntos podrían construir. «Escúchenme», comenzó, su voz un poco más firme, mientras la verdad empezaba a fluir de su interior. «No estoy aquí para robarles nada. Estoy aquí para mostrarles el valor que esta tierra tiene, no solo en términos de historia, sino como un futuro que podemos construir juntos. Si no luchamos por lo que nos pertenece, ¿qué nos quedará? La complacencia nos hará perderlo todo». Las palabras de Mateo resonaron en el grupo. Por un momento, el silencio se apoderó del lugar mientras asimilaban su declaración. No era solo una declaración de intenciones, era una llamada a la acción. En su interior, la confianza empezó a construir un cimiento sólido, blandiendo la espada de la verdad. Las miradas de sus antiguos amigos se intensificaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Miguel frunció el ceño, claramente afectado por la audacia de Mateo, pero algunos en el grupo comenzaron a murmurar entre ellos. Sin embargo, en lugar de alegrarse por el inicio de una conversación, Mateo sintió el temor volver a enredarse en su mente como un hilo espinoso. El sudor le empapó la frente y una pregunta crucial emergió de su apatía interior. «¿Y si no lo logras?», resonó de nuevo en su mente. «¿Y si no perteneces aquí?». Sin embargo, haciendo una pausa, se permitió un momento de vulnerabilidad. La lucha por ser quien realmente quería ser, en lugar de quien creían que debía ser, era el primer paso vital hacia el descubrimiento de sí mismo. «Si no me enfrento a mis temores, seguiré siendo un extraño en mi propia vida», pensó. En un instante de claridad, Mateo entendió que no solo se trataba de demostrar algo a la comunidad. Era una reclamación de su derecho a existir, a tomar las riendas de su historia. Dando un paso adelante, alineó su cuerpo con su propósito. Miró a los hombres a su alrededor y con una voz resonante y decidida dijo: «Hoy no les pido solo que me escuchen, sino que se cuestionen qué significa realmente pertenecer a esta tierra. ¿Qué legado vamos a dejar?».
Las respuestas estaban brotando en sus corazones, pero la verdad es que el futuro se mantenía incierto. La atmósfera cargada dejó entrever no solo su confrontación con los hombres, sino su lucha interna, que incluso podía hacer tambalear la confianza que había construido con Sofía. Mateo observó cómo las expresiones a su alrededor comenzaban a transformarse. La inquietud, la negación, incluso la irritación, se desdibujaban lentamente en confusión y curiosidad. La lucha de Mateo por su propia identidad había comenzado a abrir puertas a una posible reconciliación, pero también desenterraba la posibilidad de rechazo. Mientras el sol se escondía tras las montañas, el verdadero desafío para Mateo se perfilaba claramente. La tensión se presentaba ante él en forma de decisiones que debía tomar en los próximos días. ¿Podría mantener el frágil equilibrio entre su verdad personal y la percepción comunitaria? La batalla más difícil no era para recuperar su hogar, sino para aceptar que a veces el camino hacia el amor y el respeto propio no siempre se bifurca en una dirección clara. La noche caía sobre ellos, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y corazones inquietos. Mateo sintió la presión de lo inminente, y a medida que las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, una sombra crecía. El desafío que enfrentaría no solo era personal, era una construcción de esperanzas y expectativas que podría derrumbar lo que había comenzado a cimentar. ¿Sería capaz de edificar su camino, o se quedaría perdido entre viejos fantasmas y nuevas realidades? Mateo despertó esa mañana con la determinación atronando en su pecho. La noche anterior había dejado el eco de un desafío ineludible. Tenía que defender su visión no solo frente a Miguel, sino ante su propio miedo de fracasar. En su mente empezaba a delinearse un plan rudimentario, una serie de pasos a seguir que lo sacarían de la ambigüedad hacia una dirección clara. Mientras tomaba su café, revisó las notas que había hecho en la pequeña libreta que siempre llevaba consigo. Ideas incoherentes habían cobrado forma. Apuntó las cualidades necesarias para presentar su proyecto sobre la tierra: viabilidad económica, beneficios comunitarios y la creación de un legado que no dependía de las viejas divisiones. Era un proyecto que requería respuestas concretas, no solo convicciones difusas. Colocó fuerte énfasis en la importancia de la colaboración. Necesitaba crear un sentido de pertenencia, no una confrontación. Durante su infancia solía pensar que su papel era único, que tendría que luchar en soledad, pero aprendía rápido que, para ser escuchado, debía unir fuerzas con aquellos que una vez le habían dado la espalda. Una chispa de convencimiento empezó a surgir en su interior. Se sentía capaz de atraer a aquellos hombres, no en su contra, sino a su lado. No obstante, la angustia le seguía como una sombra molesta que se aseguraba de que no se olvidara de su vulnerabilidad. «¿Y si tu voz no es suficiente?», le susurraba en momentos de duda. Pero la verdadera revelación llegó cuando Mateo empezó a buscar en su pasado. Esa misma tierra donde sus sueños habían sido plantados era también un ciclo de decepciones. No podía dejarse vencer por esos recuerdos oscuros. Su historia no se acababa en un fracaso. Él mismo podía editarla y reescribirla, transformando el dolor en acción. Decidido a actuar, se armó con una lista de posibles colaboradores. Algunos antiguos conocidos que habían demostrado interés en la agricultura sostenible, un grupo de jóvenes que anhelaban involucrarse en el desarrollo comunitario. Esa llamada a la acción resonaba en su mente. ¿Por qué no convertir la diversidad de la comunidad en una fortaleza? Con el atardecer asomando, Mateo emprendió su camino hacia el centro del pueblo. Al acercarse al lugar donde solían reunirse, el aire se sentía cargado de expectativa. La luz dorada bañaba sus rasgos y llenaba de un brillo casi esperanzador su rostro.
Los murmullos a su alrededor se tornaban veloces, pero él se enfundó en una armadura invisible de confianza. Al llegar, se encontró con las miradas atentas de sus antiguos amigos. Miguel, emplazado en el sitio habitual, lo observaba con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Sin embargo, esta vez no era solo una confrontación, era una invitación a construir. «Hoy caminen a mi lado», pensó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba buscando aceptación, sino calladamente proponiendo un nuevo camino. Algo en su expresión comunicaba que esta no era una batalla con la que salir herido, sino un intento genuino de encontrarse con los demás en un plano de igualdad. Se sentía liberado, un hombre confrontando su miedo mientras se dirigía hacia el micrófono improvisado. «Hoy no solo les traigo una propuesta, traigo la posibilidad de construir juntos un futuro a partir de nuestra historia», comenzó, su voz resonando con firmeza. Pero en ese instante, una voz al fondo interrumpió su discurso con un cuestionamiento que, sin duda, resonaría en las mentes de todos. «¿Estás seguro de que estás listo para el camino que propones, Mateo? No todos están aquí para ayudarte en esta lucha». Resonó con la frialdad que solo Miguel podía imponer. Las palabras de Miguel cortaron el aire y Mateo sintió cómo su corazón latía desbocado. La pregunta quedó suspendida y el salón se convirtió en un tablero de ajedrez donde las piezas estaban a punto de moverse. Cada mirada capitaneaba una historia diferente, una lealtad adquirida con el tiempo. La tensión era palpable. La batalla interna de Mateo se convirtió en la lucha de varios. La respuesta a la imprevista acusación resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la respuesta en lugar de dejarse vencer por el miedo? Mientras se precipitaban lentamente hacia el fatídico momento de la decisión, se dio cuenta de que el viaje había comenzado, pero el destino aún estaba por definirse. ¿Sería capaz de mantener su camino sin perderse nuevamente en sus propios temores? Mateo sintió que cada palabra de Miguel resonaba en su pecho como una campana, marcando el inicio de una batalla interna que había estado evadiendo. Atrapado en la incertidumbre, miró a su alrededor y se encontró con caras familiares, amigos y quizás algunos enemigos ocultos. Aquella mirada dura y cuestionadora de Miguel parecía ser el último obstáculo en su camino hacia la reivindicación personal. El murmullo de la multitud creció y las expectativas se hicieron palpables. «¿Estoy listo?», pensó mientras su mente giraba a 1000 por hora. Cada segundo se alargó como un chicle que succionaba tanta fuerza de su determinación. Pero había algo que había cambiado en él, un nuevo sentido de propósito que había empezado a gestarse. Sabía que una respuesta vacilante podría arruinarlo, pero la decisión de demostrar su valía lo empujaba hacia adelante. En lo más profundo de su ser, comprendió que no podía ceder. No ahora. «Sí, estoy listo», respondió Mateo, su voz resonando no solo en el salón, sino dentro de su propia realización. El silencio se apoderó del ambiente. Las miradas ahora lo sostenían con una mezcla de asombro y expectativa. Con un leve temblor en las manos, se irguió más, decidido a no dejar que el miedo lo arrastrara de nuevo a la sombra de un pasado que había comenzado a desatar. «Puedo fallar, puedo fracasar, pero eso no me detendrá», continuó, dándose cuenta de que cada palabra pronunciada era un ladrillo en la construcción de su fortaleza. «En lugar de enfrentarme a ustedes, quiero unirnos en lugar de dividirnos». A medida que sus palabras fluyeron, el eco de su determinación llenó el espacio de resistencia. Sus colegas comenzaron a escuchar no solo sus palabras, sino el cambio interno que había emergido. Sin embargo, la lucha interna de Mateo no terminó con una simple respuesta. En su mente había imágenes de su infancia,
de aquellos momentos en los que había sentido esa incapacidad, y su voz pequeña se había ahogado en un mar de dudas. ¿Qué si no puedo cumplir con lo que prometo?, se susurraba a sí mismo, pero era una pregunta que ya no tenía sentido en este contexto. La diferencia radicaba en que tenía más herramientas en su caja de recursos. Ya no estaba solo. Una voz interior se alzó. No solo necesitas aliados, Mateo, necesitas ser uno también. Fue un instante revelador que transformó su discurso en una plataforma abierta, una invitación sincera. Les pido que me acompañen en este viaje. No solo tengo una visión, tengo un corazón que late por ver este sueño hecho realidad. Y no sin ustedes, sentenció, fundiendo su vulnerabilidad con el poder de su verdad. Empezó a notarse un cambio en la atmósfera. El escepticismo de algunos se disipaba lentamente, pero Miguel hizo un gesto con la cabeza, como si no estuviera convencido. La expresión de Mateo se endureció con la determinación de consolidar su mensaje. No puedo prometer que no habrá conflictos, pero puedo prometer que juntos seremos más fuertes que cualquier desacuerdo. Sin saberlo, había sembrado la semilla de la responsabilidad compartida. La comunidad, aunque agitada, comenzaba a sentir que la posibilidad de una colaboración real estaba a su alcance. Pero para Mateo, la pregunta aún flotaba. ¿Podría realmente mantener esta dinámica y evitar que las viejas rencillas lo atraparan nuevamente? Mientras su discurso concluía, con la mente agitada por las reacciones de los presentes, percibió que un par de miradas eran más que acusaciones, eran evaluaciones y quizás una invitación a una confrontación aún mayor. Por un instante, Mateo sintió que estaba en el precipicio de un cambio monumental, donde sus decisiones no solo afectarían su vida, sino la de todos los que le rodeaban. En ese momento, una mujer en la esquina levantó la mano, interrumpiendo una vez más la calma recién restaurada. ¿Y si fallar no es la peor opción? ¿Qué harás cuando te enfrentes a esos fracasos? Su pregunta cortante dejó a todos en la sala en un estado de expectación. Mateo se sintió atrapado nuevamente en su vulnerabilidad. Pero lo que no sabía era que esta interacción lo empujaría a estar aún más preparado para lo que estaba por venir. Ya no era solo una cuestión de comunicar su visión. Se trataba de enfrentar esos fracasos potenciales con un nuevo enfoque y convertirlos en oportunidades. Con el aliento contenido y su mente revuelta, Mateo miró hacia la mujer, reconociendo que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué nuevas revelaciones y desafíos lo esperaban? Mateo se tomó un instante para digerir la pregunta. Había una crudeza en ella que lo desnudaba ante todos. ¿Qué haré cuando enfrente esos fracasos? Era una interrogante con múltiples capas y ecos de su pasado resonando en cada rincón de su mente. El silencio en el salón era casi palpable, y el peso de las miradas lo confrontaba como un reto. En ese momento se sintió más vulnerable que nunca, como si cada una de sus inseguridades estuviera expuesta. «Resurjo», respondió con una firmeza inesperada en su voz. «Me levanto cada vez que caigo». Esa frase, que había asociado con su propia historia de vida, resonó en los corazones de algunos, mientras que otros todavía mantenían la ceja levantada en escepticismo. Dorados momentos de revelación estaban naciendo, y cada palabra que pronunciaba construía la narrativa de su propia evolución. Lo que había comenzado como una simple respuesta ahora se transformaba en una declaración de intenciones. En ese momento de vulnerabilidad, Mateo se dio cuenta de que su camino no solo dependía de su disposición para afrontar el fracaso, sino también de la forma en que lo interpretaba. Recordó las noches oscuras en las que sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y cómo en cada una de esas caídas había encontrado lecciones ocultas. Los fracasos no definen mi narrativa, son solo capítulos de mi historia, argumentó con calma. Se sorprendió de la claridad de sus pensamientos.
Cada vez que uno de esos antiguos miedos emergía, era como un eco que buscaba constancia, un desafío adicional que lo empujaba hacia adelante. Mientras articulaba su concepto de la resiliencia, vislumbró cómo su vulnerabilidad podía ser un hilo conductor hacia la verdadera conexión. Asumió que, al compartir sus fracasos con los demás, también les ofrecía la oportunidad de compartir los suyos. Aquella vulnerabilidad compartida podía tejer nuevas alianzas en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la mirada de Miguel lo penetraba como una lanza. Era evidente que el desconcierto de otros se tornaba en cuestionamiento. «Mateo, con todo respeto», intervino Miguel en tono medido. «Hablar de caídas es fácil. ¿Qué planes tienes para levantarte cuando todo se complique?» Mateo sintió un escalofrío. Esa pregunta desnudaba la esencia del desafío. Atrás quedaba la idea romántica de la resiliencia. Ahora enfrentaba la cruda realidad de la implementación. Las palabras de Miguel podrían ser un desafío o un llamado de atención, y en ese punto optó por la introspección. La claridad le empujó hacia el futuro que necesitaba construir. «Te entiendo, Miguel», reflexionó en voz alta, «pero hoy estoy aquí para compartir mi visión, basada en la realidad de mis fracasos y mis aprendizajes. No he trazado cada paso de mi camino, pero confío en que esas experiencias me guiarán». La atmósfera no solo cargaba preguntas, también era un terreno fértil para un diálogo genuino. Las miradas en la sala estaban volviendo a enfocarse, y Mateo notó que, más allá del reto, había un potencial para el entendimiento. «Estoy dispuesto a fallar, estoy preparado para que esa sea una parte del proceso, pero prometo que cada vez que me caiga aprenderé algo valioso. Y quizás, juntos, podamos construir un entorno donde cada caída sea un peldaño hacia el éxito compartido». En ese instante se sintió liberado. Una chispa de resolución fue sembrada en el corazón de muchos, mientras otros continuaban con la mirada crítica. Pero algo había cambiado en él. Ya no temía ser percibido como inepto, sino como un aprendiz en constante evolución. Al cerrar sus pensamientos, Mateo se dio cuenta de que su viaje no solo involucraba el descubrimiento de sí mismo, sino también el fomento del diálogo con aquellos que desde el principio había considerado adversarios. Era un desafío que despertaba en su interior un nuevo deseo de afecto. Entonces, de repente, un murmullo creció en la esquina de la sala. Las conversaciones se encendían y las tensiones comenzaban a disiparse. ¿Había realmente sembrado la semilla de la curiosidad y la colaboración? La respuesta no estaba en sus manos, pero era evidente que no podía retroceder. Tenía que afrontar lo que venía. ¿Qué otras realidades emergentes se cruzarían en su camino? ¿Y qué decisiones difíciles tendría que tomar para consolidar su nuevo papel? Mateo se permitió una breve pausa, respirando hondo para calmar el agitado latido de su corazón. El murmullo de la sala, antes amenazante, ahora sonaba como un eco de nuevas posibilidades. En ese instante se dio cuenta de que no solo necesitaba reconstruir su relación consigo mismo, sino que también debía crear un espacio donde esos aprendizajes pudieran ser compartidos y potenciados por otros. La claridad de su propósito se había vuelto más nítida. Decidió que la mejor manera de enfrentar la adversidad era convertirse en un faro de esperanza, no solo para él, sino para aquellos a su alrededor. Un fervor imperceptible comenzó a brotar en su interior, impulsándolo hacia una meta más grande que las percepciones de éxito individuales. Así, mientras el murmullo se transformaba en un hilarante intercambio de ideas, Mateo tomó asiento en la mesa central. Invitando a otros a compartir sus experiencias y fracasos, comenzaba a poner en práctica lo que había predicado. Las historias fluyeron como un torrente. Cada relato era un ladrillo en la construcción de un nuevo relato colectivo. Sin embargo,
Entre esas voces, Miguel no se desvaneció. Continuaba observando con un ceño fruncido, y su mirada era un recordatorio constante de las dudas que acechaban en la mente de muchos. Era su deber, ahora más que nunca, desafiar no solo sus propias inseguridades, sino también aquellas que los otros llevaban en silencio. Mateo comenzó a plantear preguntas desafiantes, pero equitativas, que incentivaban el autoexamen. ¿Cuál es nuestra verdadera medida de éxito?, se preguntó. ¿Se trata solo de apresurarse en el camino a la cima? ¿O hay más en cómo navegamos los reveses y logramos aprender de ellos? Cada pregunta era un disparador para la reflexión y vio cómo varios miembros del grupo se encendían ante la posibilidad de compartir sus propias luchas. Se dio cuenta de que su rol había cambiado drásticamente. Ya no era solo un hombre enfrentando su sombra, sino un líder en la búsqueda de significado. Esto lo llevó a un nuevo dilema. Asumir el liderazgo podía implicar responsabilidades abrumadoras. El miedo a decepcionar a los que ahora lo consideraban su guía empezaba a gestarse. Siempre había temido fallar ante la expectativa ajena. Mientras el salón se llenaba de risas y momentos de comprensión mutua, Mateo eligió abrazar la humildad. En lugar de presentarse como un experto omnisciente, comenzó a compartir partes de su viaje, su camino descálzate por la grama de la vulnerabilidad. Cuanto más compartía, más se sentía aliviado. Había un poder en la autenticidad, en el camino colectivo hacia el crecimiento. Al terminar la última historia, Mateo miró la sala con renovadas esperanzas. Nos enfrentaremos a fracasos, pero ¿no sería maravilloso que para cada caída pudiéramos tener una red donde cada uno se sostenga al otro? Era un desafío implícito, una invitación a participar activamente en un nuevo diálogo. Todo parecía fluir con suavidad hasta que el rostro de Miguel se iluminó por un destello inquietante. Había algo en su mirada que Mateo no había visto antes, un reconocimiento de que las palabras de hoy habían tenido un impacto y quizás un esbozo de aprobación, pero también un nuevo cuestionamiento. Justo ahora, Mateo, parece que hemos creado un espacio seguro. Pero ¿qué pasará cuando las emociones se enfrenten a la lógica fría de la realidad? ¿Estás preparado para lo que se avecina cuando esas historias tengan que enfrentarse con el mundo exterior? Las tensiones en el aire se intensificaron. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta de Miguel resonaba como una alarma sutil. Aquello que había comenzado como un ejercicio de conexión podría, en instantes futuros, convertirse en un desafío significativo. Sin poder prevenirlo, la inquietud se instaló en su interior. Había dado un paso adelante, pero ¿realmente estaba listo para las implicaciones que ello conllevaba? La mirada desafiante de Miguel y sus palabras ardían en su mente. ¿Estaba realmente preparado para llevar su mensaje más allá de este espacio seguro y hacia el inevitable caos del mundo real? Mientras la sala se iba llenando de murmullos entusiastas y esperanzadores, Mateo se sintió a la vez ligero y abrumado. La pregunta que antes había desencadenado su metamorfosis ahora reverberaba con un nuevo peso. ¿Podría sostener la red que había comenzado a tejer? ¿O se desmoronaría arrastrándolo con él al abismo de sus temores? Mateo se quedó inmóvil por un momento, asimilando la inquietante pregunta de Miguel. Su mente luchaba por encontrar una respuesta convincente, una que no solo demostrara su valentía, sino que también convenciera a todos los presentes de su capacidad para mantener el delicado equilibrio de sus emociones en un mundo que se regía por lógicas implacables. Al final de la reunión, sintió cómo el eco de las palabras de Miguel reverberaban en su interior. Una parte de él quería zambullirse en el sentimiento de triunfo por haber liderado la conversación.
pero otra se llenaba de ansiedad ante la posibilidad de que el mundo real no mostrara la misma comprensión ni empatía que había encontrado en esa sala. Al regresar a casa esa noche, las luces parpadeantes de la ciudad ofrecían un contraste frío con el calor de las interacciones que había tenido. Mateo se preguntaba si era posible que realmente pudiera sostener la red de apoyo que había empezado a crear. No solo por él, sino por todos aquellos que esperaban que él se mantuviera firme en su nuevo papel. La idea de decepcionarlos le pesaba como una losa. Varias noches después, decidió adentrarse en el mundo cotidiano, llevando su mensaje más allá de aquel espacio seguro. Para ello, se unió a un grupo de emprendedores locales. La sala estaba llena de rostros jóvenes y viejos, todos ansiosos por compartir sus historias. Al comenzar a hablar, Mateo empezó a reconocer en cada uno de ellos los mismos temores que había encontrado en su propio proceso. La lucha por el reconocimiento, la búsqueda del éxito, las caídas y los resurgimientos. Sin embargo, a medida que las dinámicas de grupo se establecían, notó que había algo distinto en la interacción. La presión de sobresalir se manifestaba con mayor intensidad. Aquí no había espacio para la vulnerabilidad que había cultivado anteriormente. Las conversaciones eran un juego de estrategias, donde las emociones se ocultaban detrás de cifras y logros, y los gestos de empatía eran sustituidos por un interés propio desmedido. Una tarde, encontró un momento para poner a prueba su nuevo enfoque. En medio de una conversación acalorada sobre competencia empresarial, decidió romper el esquema y hablar sobre sus fracasos. Narró cómo había llegado a ese punto, la lucha interna y las inseguridades que lo habían acompañado en su viaje. Las miradas de sus interlocutores se tornaron en escepticismo e incluso burla. Sintió la presión ascender cuando Miguel apareció en la esquina de la sala, observándolo con la misma mirada intensa de antes. Era como si su presencia sirviera para cuestionar todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. ¿Era esto realmente el camino correcto? ¿Su valentía y vulnerabilidad tendrían validez en este contexto más duro? Las pequeñas risas y murmullos de aprobación que esperaba no llegaron. Por el contrario, el ambiente se tornó tenso, como si sus palabras fueran un atentado contra el status quo. Una chica joven, con un aire desafiante, le espetó: ¿Y qué pasa si tus fracasos no interesan a alguien que solo busca resultados? Nunca podrás ser tomado en serio si no dejas de hablar de lo negativo. En ese instante, Mateo sintió que su mente giraba como un remolino. La sensación de ser un impostor creció abruptamente en su interior. Mientras salía de la reunión esa noche, vio desde la distancia cómo Miguel se marchaba sin despedirse. La sensación de vacío se intensificó. Había querido ser un faro de esperanza, pero ¿acaso había perdido su camino al intentar iluminar el de los demás? El eco de su propia vulnerabilidad lesa un nuevo desafío: la lucha entre su autenticidad y las expectativas del mundo exterior. En un futuro próximo, tendría que tomar una decisión crucial. ¿Seguiría el camino del corazón o se dejaría seducir por la frialdad de la lógica y la competencia? Las opciones pesaban sobre él, y la incertidumbre se convertía en su compañera constante. La noche se desvanecía mientras Mateo bordeaba la delgada línea entre el miedo y la verdad. ¿Sería capaz de encontrar su auténtico camino en medio de la presión externa, o terminaría cediendo ante los números fríos del éxito? La respuesta se hallaba en los próximos pasos que estaba a punto de dar, y cuando los pensamientos lacerantes pasaban por su mente, un nuevo reto emergió. Un antiguo amigo que había caído en desgracia lo contactó, pidiendo ayuda. La tensión crecía, y Mateo supo que esta sería la prueba definitiva, un nuevo hito que lo llevaría a cruzar sus límites. Mateo se despertó una mañana rodeado de una sensación que nunca había experimentado.
una mezcla de determinación y claridad. Había pasado mucho tiempo tratando de demostrar su valía tanto a sí mismo como a los demás, pero había llegado el momento de actuar desde un lugar de autenticidad, no de miedo. El encuentro con su antiguo amigo, Raúl, quien le había pedido ayuda, ofrecía la oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que había aprendido hasta ahora. Raúl había caído en un ciclo de autodestrucción, perdiéndose en las sombras de sus propios fracasos. Cuando Mateo escuchó su llamada, sintió que una parte de su propio dolor resonaba en la voz quebrada de su amigo. El deseo de devolver a Raúl de las garras del desánimo iluminó su propósito. Sabía que podía ofrecerle no solo un espacio físico para recuperarse en sus tierras, sino también un reflejo de lo que él mismo había sido. Esta vez no podía dejar que el miedo lo paralizara. Fue hasta la casa de Raúl, una vieja cabaña casi derruida, donde el verdadero desafío lo estaba esperando. Observó su hogar en ruinas, símbolo de la lucha que enfrentaba su amigo. Este gesto de ofrecerle un refugio no solo era un acto de amistad, era un puente hacia su propio crecimiento. Mateo decidió que comenzaría por compartir su historia, la vulnerabilidad inherente a los fracasos y la fuerza que había encontrado en ellos. Durante su primera conversación se sintió vulnerable al abrir su corazón. Casi como un espejo, Raúl comenzó a narrarle su propia historia de desmoronamiento personal, y Mateo pudo ver cómo los fracasos podían servir como un terreno fértil para el renacer. Con cada palabra compartida, se convirtió en un apoyo real, un compañero que caminaba junto a él en esta nueva etapa. Con el paso de los días, Mateo y Raúl comenzaron a trabajar juntos en la tierra, creando un espacio de sanación. Mientras cultivaban, Mateo integraba las enseñanzas de su familia sobre las hierbas curativas, mostrándole a Raúl la importancia de cuidar no solo de la tierra, sino de sí mismo. Cada planta se convertía en un símbolo de esperanza y crecimiento, reflejando el viaje de ambos hacia la redención. La comunidad comenzó a notar la transformación de Raúl y con ello la incomodidad de Mateo ante el creciente interés. Se preguntaba si al aceptar su papel de guía se estaba alejando de su propia lucha personal. Sin embargo, la mirada de agradecimiento en los ojos de Raúl le otorgaba un sentido de pertenencia que nunca había creído posible. Lo que había empezado como un acto de ayuda se convertía en una experiencia colectiva de crecimiento. Una tarde, en medio de una cosecha simbólica, Mateo se dio cuenta de que había alcanzado un punto crucial en su viaje. Había dejado de lado las inseguridades para ser un líder basado en la comprensión y la empatía. Esa conexión con Raúl, las conversaciones sinceras y los ojos brillantes de los niños del pueblo que empezaban a acercarse al proyecto, le llenaban de una profunda satisfacción. Fue entonces cuando la oferta de los desarrolladores volvió a aparecer, y no solo sobre su tierra, sino también sobre la de Raúl. La tentación era grande, pero esta vez no estaba sola. Una chispa de valentía creció dentro de Mateo, y decidió que si quería luchar por su legado, debía hacerlo junto a su amigo. Así, citaron a la comunidad a una reunión, donde ambos compartirían sus experiencias. Mateo, temblando ante el público, miró a Raúl y se dio cuenta de cuánto había cambiado. Se sentía capaz de hablar con seguridad, no solo por su historia, sino por el viaje que había recorrido junto a su amigo. Alzó la voz y expresó el valor que había en la resiliencia. Cada caída nos da la oportunidad de levantarnos más fuertes si estamos dispuestos a aprender, proclamó, refiriéndose no solo a su propia lucha, sino a la que todos compartían. La respuesta de su comunidad fue desbordante, con un cambio de percepción hacia Mateo y Raúl. Los mismos rostros que antes miraban con desconfianza, ahora mostraban admiración.
Había logrado un balance donde lo que alguna vez parecía ser una lucha personal se transformó en una causa colectiva. Al finalizar la reunión, Miguel, quien había permanecido en la parte trasera durante toda la intervención, se acercó. En lugar de la acusación que había sido su costumbre, le extendió la mano a Mateo. «Quizás he subestimado tu viaje. Lo que has hecho por Raúl es admirable», dijo con un gesto sincero. Era un paso hacia la reconciliación, un reconocimiento de que el cambio era posible. Esa noche, mientras Mateo se sentaba a la mesa con Raúl, por primera vez se sintió completo. La carga del miedo había comenzado a disiparse y se dio cuenta de que su camino hacia la autenticidad había repercutido en otros, generando un efecto dominó de transformación. Se había convertido en un hombre que, además de rescatar su propia historia, había reescrito la narrativa de otros a su alrededor. Finalmente, comprendió que el amor verdadero se encontraba en la capacidad de dejar ir el miedo y de abrirse a la vulnerabilidad, pero también en la entrega incondicional hacia los demás. Con una sonrisa, levantó su copa en señal de brindis, no solo por su triunfo personal, sino por la nueva vida que había creado junto a Raúl. El legado de sus tierras no solo era un vínculo con su pasado, sino una promesa de un futuro donde el amor y la superación prosperarían. Este era el final de su antiguo yo y el nacimiento de un nuevo Mateo, un hombre completo, un sanador y un aliado incondicional de aquellos que, como él, luchaban por encontrar la luz en medio de los desafíos personales. Había conquistado sus miedos, había encontrado su voz y, sobre todo, había aprendido que el verdadero crecimiento ocurre en la intersección del amor propio y la conexión auténtica con los demás. Ahora, la invitación estaba extendida para todos ustedes. Si han llegado hasta aquí y han disfrutado de esta conmovedora historia de superación personal, no esperen ni un segundo más. Es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Además, olvídense de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su participación es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagan su parte y ayuden a que estas historias lleguen más lejos.